tardes. Quiero darles la bienvenida nuevamente a este segundo día del Simposio Internacional en Inmunopatología en Trasplante Renal, focalizado en lo que es el rechazo mediado por anticuerpos. En este segundo día quiero volver a agradecer a todos aquellos que hacen posible este simposio, AstraZeneca, Pfizer, Rafo, Sanofi, toda la gente de la Fundación que nos viene apoyando constantemente. Y para no perder tiempo, vamos a dar comienzo entonces a la primera presentación, que en este caso la primera presentación va a estar dada por el doctor Marcelo Pando, que nos hablará sobre el monitoreo de los anticuerpos post-trasplantes. A continuación, les voy a hablar yo sobre la respuesta inmune en trasplante, y finalmente tendremos la presentación del doctor Christophe Legendre, para después terminar en un debate sobre lo que hemos escuchado en el día de ayer y en el día de hoy. Así que, Marcelo, te doy la bienvenida nuevamente, muchas gracias y te escuchamos. Ok, hola a todos, gracias otra vez por haberme invitado en este simposio. En esta segunda charla vamos a hablar del monitoreo de anticuerpos contra antígenos HLA en donantes específicamente que son específicos contra donantes en pacientes que ya han sido trasplantados. ¿Y en qué se diferencian estos anticuerpos? Prácticamente usamos las mismas metodologías para detectarlos, no hay diferencias prácticas en la detección y en el análisis de los patrones, pero hay algunas diferencias conceptuales cuando analizamos estos anticuerpos. Cuando hablamos ayer de los anticuerpos antes del trasplante, nosotros el inmunógeno en general no lo conocemos, puede ser por embarazos, por transfusiones, por órganos trasplantados anteriormente. En este caso, quizás conocemos el HLA del órgano que ha sido trasplantado, y este inmunógeno puede tener ciertas similitudes con el órgano que va a ser trasplantado en el futuro. Una similitud puede ser que comparta el mismo antígeno que el futuro órgano, o que comparta un epitope que pueda ser detectado o pueda ser muy similar al órgano que se quiera trasplantar. Otra diferencia importante es que los anticuerpos, cuando analizamos un paciente antes de ser trasplantado, anticuerpos con niveles de intensidad bajos, no tendrán una significancia clínica importante y no vamos a tener un peso importante cuando analizamos un donante. En cambio, cuando el paciente ha sido trasplantado y entonces analizamos estos anticuerpos post-trasplantes, conocemos el inmunógeno porque es el órgano trasplantado, tenemos todos los antígenos HLA de este órgano, sabemos qué antígenos comparte con el paciente y cuáles no, y vamos a estar enfocados en esos antígenos HLA que no son compartidos con el paciente, ¿no? Estamos buscando específicamente estos antígenos que son específicos contra donantes o BCA. Entonces, en este caso, los anticuerpos que tienen bajos niveles de detección, bajos niveles del MFI, van a tener una significancia clínica más grande que anteriormente, que no los considerábamos tanto, ¿no? Obviamente va a haber otros factores que están involucrados en la evaluación de estos anticuerpos post-trasplante. Uno de los estudios fundamentales en estos últimos 10 años, que en mi opinión
ha descrito muy bien estos anticuerpos que se desarrollan que habían sido desarrollados pretrasplantes o post-trasplantes. Es un estudio publicado el año pasado de Bélgica, donde analizaban la especificidad, la intensidad y cómo evolucionaban estos anticuerpos que habían sido detectados pretrasplantes, pero que se había optado por trasplantar independientemente el riñón, a pesar de tener anticuerpos pre-DSM. Estos anticuerpos habían sido definidos como anticuerpos que en el single antigen beat tenían una intensidad arriba de 500 de MFI, o sea, habían hecho un cutoff muy bajo para detectar estos anticuerpos. Y los siguieron por casi 10 años, o sea, un tiempo longitudinal muy grande. De los 900 y pico de pacientes que habían estudiado en este estudio, 100 tenían anticuerpos antes del trasplante y hicieron seguimiento de todos estos pacientes. Lo primero que mostraron era que un anticuerpo contra el donante, un anticuerpo que era específico contra el HLA del donante, tenía, a lo largo de 10 años, mostraba una menor sobrevida del trasplante en un estudio de Kaplan-Meier. ¿Okay? Entonces, esta línea de rojo son pacientes que tenían persistencia de DSA a lo largo de 10 años. Pueden ver que comparado con la línea azul, pacientes que tuvieron anticuerpos pretrasplantes, pero que fueron resueltos en los primeros 3 meses, tienen una sobrevida muy similar a la que encontramos con pacientes que no habían tenido DSA en todos los 10 años. Y principalmente antes del trasplante. También muestran que analizando únicamente los síntomas o signos de rechazo mediado por anticuerpos, esto lo hicieron por medio de biopsias, pueden ver que en comparación con pacientes que no han tenido un rechazo detectado por biopsia, tienen bastante menor sobrevida. Luego analizan más el factor de la biopsia con respecto a anticuerpos persistentes o anticuerpos resueltos, y también si los pacientes tienen anticuerpos persistentes y además una biopsia positiva, tienen mucha menor sobrevida. El trasplante, esto es graft survival, tiene mucha menor sobrevida que pacientes que tuvieron una biopsia positiva, que tenían DSA pero los resolvieron en los primeros 3 meses, y pacientes que tuvieron una biopsia positiva pero sin DSA, y pacientes que no tuvieron biopsia positiva para nada. O sea, ven que todos estos 3 grupos de pacientes tienen una sobrevida del trasplante, del órgano trasplantado, muy similar, y que los que tienen persistencia de DSA
y biopsia positiva son los que tienen peor sobrevida. Y en la siguiente comparan pacientes con persistencia de anticuerpos de DSA y podemos ver que las dos curvas que tienen menor sobrevida al trasplante son las que tienen anticuerpos persistentes contra antígenos HLA y que si tiene biopsia positiva tienen incluso más pobre sobrevida del trasplante que pacientes con los anticuerpos contra HLA, pero sin biopsia positiva, que también tienen una menor sobrevida también en comparación con los otros grupos que no han tenido anticuerpos contra HLA persistentes. Entonces esto muestra la importancia de que los anticuerpos que uno detecta pre-trasplante o post-trasplante si son persistentes a lo largo del tiempo o no. Las características de estos anticuerpos, los anticuerpos contra HLA-DSA que han estos es como lo habían definido, desaparecido a los 3 meses, ¿no? Anticuerpos pretrasplantes, tenían bajo nivel de MFI al principio y después luego desaparecieron y estos pacientes tenían muy pocos números de DSAs diferentes, ¿no? Contra clase 1, clase 2, contra ABC o DR de QDP. Los anticuerpos que eran persistentes, en cambio, tenían mucho más alto MFI, tenían más números de anticuerpos contra antígenos HLA, y lo que notaron también que la mayoría o muchos de estos anticuerpos eran contra clase 2 y mayoritariamente estos anticuerpos eran contra antígenos TQ, y esto ha sido demostrado en varios otros estudios donde los anticuerpos contra antígenos TQ son los más deleterios en la sobrevida del trasplante. Veamos ahora unos casos que me parecen que son bastante interesantes y que demuestra el seguimiento o monitoreo de antígenos HLA que son específicos de donante. Este fue un paciente que tenemos y que estamos monitoreando actualmente, un paciente que ha sido trasplantado con un riñón en marzo, sin anticuerpos contra el donante pretrasplante, y se presenta la evaluación de 6 meses con una creatinina un poco elevada de 3 miligramos por decilitro y un posible DSA. Miramos a los anticuerpos. Esto es los anticuerpos pretrasplantes. El DSA que estamos mirando acá es contra un DQ8. Podemos ver que las 3 bits que representan al HLA DQ8 son completamente negativas en este test, pero el paciente tenía otros anticuerpos contra diferentes DQ que no son donantes específicos, contra DQ5 y DQ6 y DQ4 a menor nivel. Cuando miramos el estudio, la evaluación a los 6 meses, vemos que el anticuerpo contra DQ8 sigue muy bajo en comparación especialmente contra los otros DQ, pero vemos que tenemos no solo una bit que es positiva, pero también que las
bits, las 3 bits que representan el antígeno de Q8 están mucho más contiguas que en el test anterior. Esto no es algo que nos va a preocupar mucho, pero es algo que es un signo que nos dice, ok, este paciente hay que seguirlo un poco más de cerca. Entonces nosotros estamos buscando estos cambios que a veces no son tan drásticos, pero nos indican de que, bueno, este paciente, además de el incremento en creatinina, nos da una idea de que hay que seguirlo y que en un mes o 2 meses habría que hacerle otro test de anticuerpos para ver si hay cambios sustanciales o no. Este es otro caso que ya les había mostrado anteriormente. Es una chica muy joven con cardiomiopatía de postpartum y que tenía 100% de PRA, o muy poca probabilidad de tener un ofrecimiento de un órgano. Y cuando la listamos tuvimos una oferta de un órgano con un DSA muy alto. La paciente tenía antígenos contra muchos antígenos de P. Este es el test pretrasplante. Como pueden ver, había antígenos hasta 25.000 de MFI, o sea, con una intensidad muy alta. Pero habíamos detectado también que, yo no lo muestro acá, pero que en el PRA y en otros crossmatches subrogados que habíamos testeado, que estos anticuerpos de P no tenían una reactividad muy alta en el crossmatch. Entonces decidimos aceptar este órgano y hacer un prospective crossmatch, un crossmatch antes del trasplante, que realmente no hacemos para corazón, y podemos ver que el crossmatch para linfocitos T era completamente negativo. El crossmatch para linfocitos B, que es donde detectamos antígenos de clase 2, era negativo, pero podemos ver que había un cambio con respecto al suero negativo, ¿no? O sea, había reactividad de anticuerpos de clase 2, pero era por debajo de lo que uno hubiera esperado con un DSA de 25.000 como esta chica tenía contra este órgano. Entonces decidimos trasplantar porque era la única posibilidad realmente que esta mujer hubiera podido tener. Esto ocurrió en el 2017, donde fue trasplantada en octubre del 2017, y este es el seguimiento de los anticuerpos. Obviamente no hubo rechazo, y además de eso, con la terapia inmunosupresiva, y yo lo que sospecho es de que el corazón, al tener baja expresión de HLA de T y de que la reactividad del anticuerpo era muy baja, que no hubo un disparo inmunológico para producir más anticuerpo, y la terapia inmunosupresiva hizo que en general todos los anticuerpos de esta paciente bajen, ¿no? Y este es el DSA específico. Pueden ver cómo este paciente tenía anticuerpos DSA contra el órgano a un nivel muy alto, casi 25.000, y cómo a lo largo del tiempo, casi un año después, este anticuerpo ha desaparecido.
y nunca tuvo esta paciente ninguna baja en la función del órgano, ni baja, ni una biopsia positiva. Este es otro caso que tuvimos, y esto es para mostrarles que hay veces donde no podemos predecir qué va a pasar, y no es la generalidad de los casos, por suerte, pero hay un cierto grado de riesgo que no podemos predecir con los test que nosotros efectuamos corrientemente. Esta era una paciente con diabetes, con 0 PRA, sin anticuerpos contra clase 1 y clase 2 por el ensayo de fenotipo, de perlas con fenotipos. Cuando testeamos el single antigen beat, podemos ver que había anticuerpos muy bajos contra CW, y nada contra clase 2, una paciente sin anticuerpos con HLA. Otros sueros mostraban también anticuerpos muy bajos contra A25, A11, 1102, B35, B51, etc. Y también sin anticuerpos contra clase 2. Lo mismo para otros sueros. Tenemos una oferta de un órgano, hacemos el análisis de DSA, lo único que encontramos es un DSA muy bajo contra 24 de 1000. Corremos el cross-match con diferentes sueros, todo negativo para linfocitos T, para linfocitos B, y se trasplanta con este órgano. Esta es la fecha del trasplante, estos son los MFI de todos los anticuerpos que esta paciente tenía, y ¡pum! A los 7 días se despierta una respuesta inmune de memoria que no pudimos detectar anteriormente, y lamentablemente rechaza el órgano y tiene que ser puesta en la lista de espera nuevamente. La mujer esta tenía un anticuerpo específico contra un epitope público que está representado por muchos HLA-B y HLA-A, y bueno, tenía células de memoria que realmente no hubiéramos podido predecir con los test de anticuerpos que habíamos hecho. Acá testeamos para ver si había un efecto prozona en el suero de este paciente que no habíamos detectado antes. Hicimos el test diluyendo el suero y no habíamos detectado nada. Este es el suero pre-trasplante, este es el suero post-trasplante. Acá vemos que en el suero post-trasplante el NIT reacciona, pero cuando diluimos vemos que había muchos anticuerpos con reacción de prozona o de dilución, ¿no? Y acá vemos los anticuerpos que eran específicos contra el donante. Pero bueno, la conclusión de este caso es que a pesar de todos los test que habíamos hecho antes del trasplante, esto no hubiéramos podido detectado y predecir de que hubiera tenido una reacción de este tipo. Y este caso, que en el caso de la clínica Mayo es el único que he visto en 5 años, no es algo que ocurra comúnmente, pero puede pasar, hay que saber que puede pasar.
pero no hay que reaccionar contra estos casos. Y este es un caso, voy a terminar con esto, es un caso que es muy interesante, no está relacionado con anticuerpos post-trasplantes, pero es un bebito que tenía una cardiomiopatía genética. El bebito tenía 5 semanas y cuando testeamos a este bebito para anticuerpos de HLA, tenía 100% de anticuerpos contra clase 1, clase 2, y uno se pregunta, ¿y contra qué son estos anticuerpos? Si no tuvo ningún trasplante, ninguna transfusión, ni nada. Bueno, cuando estudiamos a la mamá tenía 28 años, 8 embarazos, y bueno, con esto podemos decir que la mamá seguro estaba sensibilizada. Cuando estudiamos el suero del chico, ya les dije, tenían anticuerpos también contra un epitope público, el BW4, con anticuerpos contra un montón de antígenos B y A y también clase 2. Cuando estudiamos la mamá tenía un patrón muy similar, ¿no? Entonces podría haber sido que al final del embarazo estos anticuerpos hayan pasado cuando nació el bebé al bebé, pero en 5 semanas hubiéramos esperado que estos anticuerpos hubieran desaparecido. La mamá también tenía anticuerpos contra el HLA del bebito, pero a más bajo nivel que el BW4. Entonces decidimos estudiar la leche de la mamá y encontramos, contrariamente con lo que sabemos de inmunología clásica, que la leche de la mamá tenía anticuerpos contra HLA, ¿no? Que uno no espera ver en la leche materna, además de anticuerpos contra antígenos, otros antígenos. Sí, tienes que vender a los 10 minutos. Pero bueno, este bebito fue seguido, se le hizo varias plasmaféresis y estos anticuerpos desaparecieron y por suerte pudo ser trasplantado en un mes y corrientemente está muy bien y no tiene ningún anticuerpo contra donante. Pero bueno, esto era un caso especial que me pareció muy interesante demostrar. El monitoreo, entonces, Marcelo, tenés el micrófono cerrado. Ahora sí. ahora sí. Okay. Para concluir mi charla, ¿me oyen ahora? Sí, ahora sí. Ok, para concluir la charla, resumiendo, los anticuerpos después del trasplante es importante ver la especificidad de estos anticuerpos, cómo cambian a lo largo del tiempo e incluso anticuerpos con muy bajo MFI pueden ser síntomas de un síntoma temprano de rechazo, ¿no? Entonces hay que tenerlos en cuenta, que en comparación con un análisis antes del trasplante, quizás estos anticuerpos no le hubiéramos dado la importancia clínica que le damos post-trasplante. En la evaluación se hace el estudio de estos anticuerpos en combinación con otros factores de diagnóstico como la biopsia o un aumento en creatinina o una baja de función renal
etc. Bueno, y con esto doy por terminada mi segunda charla. Les agradezco otra vez y espero las preguntas después. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Al final haremos las preguntas. Así que vamos a dar ahora comienzo a la segunda charla que va a estar a mi cargo. Te voy a pedir, Marcelo, si podés dejar de compartir la pantalla. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente, y esta charla lo que voy a tratar de hacer es poner en contexto de trasplante todos los conocimientos que escuchamos ayer sobre la respuesta inmune B, sobre la biología de los linfocitos B. Ustedes saben que el rechazo mediado por anticuerpos es una complicación que ocurre en alrededor de un 5 al 7% de los trasplantes renales, y es responsable aproximadamente de un 20 a un 48% de los episodios de rechazo en los pacientes que tienen crossmatch positivo. La pregunta que nos podríamos hacer es si todos los pacientes que tienen anticuerpos mediados, rechazo mediado por anticuerpos, son todos iguales. Y claramente, de hecho ya lo vimos recién por lo que dijo Marcelo, no son todos iguales. Hay pacientes que tienen DSA, o sea, anticuerpos donantes específicos, preexistentes, y hay otros que no tienen anticuerpos y que van a desarrollar a posteriori del trasplante anticuerpos. Es lo que llamamos los de novo DSA. Desde un punto de vista de lo que es las características del que tiene anticuerpos preexistentes versus las características del paciente que va a generar una respuesta de novo, significa que el de novo va a tener que desarrollar una respuesta inmune primaria halogénica humoral. En cambio, el que ya tiene anticuerpos preexistentes ya desarrolló una respuesta inmune contra aloantígenos o algo similar al aloantígeno que generó una respuesta inmune de memoria en ese paciente. El inicio del daño en aquellos que tienen DSA preexistente es mucho más temprano a aquellos pacientes que tienen DSA de novo. El pronóstico es peor en los que van a desarrollar una respuesta inmune primaria, es decir, en el DSA de novo, y quizás nos tendríamos que preguntar por qué el pronóstico es peor. Voy a ver si al final de esta charla podemos llegar a la conclusión por qué puede ser que el pronóstico sea peor en aquellos que desarrollan una nueva respuesta inmune primaria frente a un nuevo antígeno. Los blancos de acción del que ya tiene anticuerpos preexistentes en general es contra clase 1 y clase 2, y el que desarrolla anticuerpos de novo, en principio la respuesta es principalmente contra clase 2. La presencia o el compromiso de una respuesta mediada por células T en el que ya tiene anticuerpos preexistentes, realmente hay muy poca evidencia que avale que coexiste una respuesta T en esos pacientes. Pero en general siempre encontramos un compromiso T, una respuesta mediada por células T esté involucrado en aquellos pacientes que tienen una respuesta inmune de novo. No solamente están involucradas las células T, sino que también observamos fibrosis intersticial y atrofia tubular. Vamos a lo que vimos ayer. ¿Y qué fue lo que se vio ayer? Ayer se explicó cómo, por ejemplo, un linfocito B naive que se encuentra en los ganglios linfáticos reconoce un antígeno, en este caso podríamos decir que podría ser un aloantígeno, que es presentado por un macrófago a nivel subcapsular. Estos macrófagos están presentando estos antígenos que son captados por este linfocito B con su BCR, que reconoce al antígeno, y no necesariamente el reconocimiento es un reconocimiento de alta afinidad.
Independientemente de eso, el reconocimiento genera la internalización del antígeno, el procesamiento del antígeno por la vía de procesamiento exógena, también llamada endocítica, para presentar ese antígeno en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 a algún linfocito T CD4. Por otro lado, las células dendríticas del receptor han procesado un aloantígeno o varios aloantígenos a nivel periférico por una célula dendrítica que comienza una maduración, que llega al ganglio linfático y presenta y activa un linfocito T. Esto no necesariamente siempre es así, ya que también se ha visto que células dendríticas presentes en el ganglio linfático tienen la capacidad de captar al antígeno en el ganglio linfático, un antígeno que llega al ganglio linfático a través de la vía linfática. Sea como sea, esta célula dendrítica que va a procesar el antígeno de la misma manera que lo hizo este linfocito B, lo va a presentar en el contexto de las moléculas de clase 2 a un linfocito T CD4 virgen, linfocito T CD4 virgen que dará lugar a la diferenciación, la proliferación de linfocitos T. Algunos de estos linfocitos T se transformarán en linfocitos T foliculares helper. Y otros linfocitos T se transformarán en linfocitos T CD4 efectores. ¿De qué depende esto? Del microambiente de citoquinas en el cual se esté produciendo la presentación antigénica. Como estamos hoy focalizados en linfocitos B, dejo esta parte y me focalizo ahora en esto que es la primera señal de activación del linfocito T, que activa o termina de activar al linfocito B que procesó y presentó el antígeno en el contexto de las moléculas de histocompatibilidad de clase 2. Esta colaboración TB, T folicular helper, linfocito B, hace que inicialmente comience una proliferación que rápidamente va a llevar a la generación de plasmocitos de vida media corta que se transformarán en plasmocitos de vida media corta, en plasmoblastos que se convierten en plasmocitos de vida media corta que producirán anticuerpos que en general son anticuerpos que tienen baja afinidad. Serán anticuerpos de baja afinidad porque aún esta vía de transformación del linfocito B no sufrió lo que llamamos el proceso de la afinidad, de la maduración de la afinidad de los anticuerpos. Otros linfocitos B, y esto está mucho más discutido, se van a transformar luego de esta primera interacción y aún por fuera de lo que llamamos centro germinal, se convertirán en células B de memoria independientes del centro germinal. Y otros linfocitos B se incorporarán al folículo secundario formando un centro germinal en donde comienzan a proliferar, generando la hipermutación somática, transformando el BCR, este BCR inicial que fue capaz de reconocer a este antígeno, modificándolo de tal manera que el BCR tenga más afinidad por el antígeno, menos afinidad o ausencia de afinidad. La forma que tiene de controlar el sistema que la transformación es una transformación efectiva es porque una vez producida la proliferación, la hipermutación somática, el linfocito B se deja de proliferar, se acerca a una célula que se encuentra en el centro germinal que se llama célula folicular dendrítica, que nada tiene que ver con esta célula dendrítica, ya que esta célula folicular dendrítica no tiene capacidad para procesar antígeno, sino que lo que hace es retiene sobre la superficie al antígeno en su forma nativa. Es decir, que lo que hace el sistema es determinar si la mutación generó un BCR que tiene la capacidad de reconocer
al antígeno en su forma nativa, que es como lo va, como lo que va a tener que reconocer cuando los anticuerpos producidos por este linfocito B, que se transforma en un plasmocito, luego salgan a la circulación y lo vayan a buscar al antígeno. En definitiva, entonces, esta interacción con esta célula folicular dendrítica que solamente presenta el antígeno en su forma nativa, lo que hará es permitir que el reconocimiento nuevamente incorpore al antígeno, lo procese, presente por las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 a un linfocito T folicular helper que permaneció en el folículo secundario, y ahora sí, luego de esta etapa, le da una señal de sobrevida para que este linfocito B sobreviva. Y un linfocito B activado se va a convertir en un plasmoblasto que irá a la médula ósea, ocupará un nicho, transformándose en un plasmocito de vida media larga. Por otro lado, lo que tendré luego de esta proliferación será que esta célula B podrá volver a entrar a la zona oscura para volver a tener un proceso de maduración de la afinidad, o se convertirá en una célula B de memoria que frente a la reexposición del antígeno podrá, y luego de la interacción con células T de memoria, podrá proliferar, incorporarse al centro germinal o transformarse en plasmocitos nuevamente de vida media corta o de vida media larga para producir anticuerpos. Si uno tuviera que decir dónde se encuentran estos pacientes, que acá los habíamos separado en pacientes con DCA preexistente y de novo, el DCA, el que tiene que generar una respuesta inmune de novo, tiene que pasar por todas estas etapas para generar anticuerpos que vayan de manera específica contra el haloantígeno. Que ya tiene anticuerpos preexistentes, ya tiene plasmocitos de vida media larga, que productores de anticuerpos, o plasmocitos de vida media corta, que si no generaron una respuesta inmune primaria frente a este haloantígeno, sino que lo hicieron frente a un antígeno que genera una reacción cruzada, lo que llamamos la inmunidad heteróloga, o el mimetismo molecular, en esos casos la afinidad probablemente no sea tanta como la que va a tener este paciente que tiene que desarrollar una respuesta inmune de novo. Y si tenemos en cuenta este paso que es de reexposición, en donde ayer, yo no sé si ustedes recordarán, yo les hice una pregunta. La pregunta era si la respuesta inmune frente a un antígeno de manera aguda era igual frente a un antígeno que permanece de manera crónica, como es en el caso de un haloinjerto. Esta reexposición la vamos a tener de todas maneras, porque el haloinjerto va a seguir exponiendo el haloantígeno. Por lo tanto, la reexposición estará, y uno sabe que cuanto mayor la reexposición, que cuanto más centro germinal, mayor maduración de la afinidad voy a tener, y esos anticuerpos serán de mayor afinidad y probablemente generarán mayor daño. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Acá tengo el BCR, acá tengo moléculas importantísimas o receptores importantísimos como la interleuquina, el receptor de interleuquina 21, el receptor de interleuquina 4, CD40, receptores de TLR. Nosotros sabemos que es clave para el desarrollo del centro germinal este factor de transcripción BCL6. Y que este factor de transcripción BCL6 está mediado por ejemplo, o gracias, por ejemplo, a la interacción de la interleuquina 1 con el receptor de interleuquina 21, o por la interacción del antígeno con el BCR. Pero también sabemos que si la afinidad del antígeno por el BCR es alta, muy alta, paradójicamente el sistema saca al linfocito B para que no vaya al centro germinal
sino que se convierta en un plasmablasto productor de anticuerpos. O sea que si no va al centro germinal, tendré menor maduración de la afinidad, lo cual uno puede decir es lógico, porque si yo ya tengo un anticuerpo que reconozca con alta afinidad, ¿para qué voy a seguir produciendo maduración de la afinidad? Ahora bien, cuando eso sucede, lo que está sucediendo es una alta señal a través de lo que llamamos factor regulador del interferón 4 que inhibe el factor de transcripción BCL6 y de esa manera no entra. Pero cuando la afinidad es baja o intermedia, el factor de regulador del interferón activa a BCL6 para que realmente entre al centro germinal. Por lo tanto, uno podría decir que es clave el desarrollo del centro germinal para generar anticuerpos de mayor afinidad. En definitiva, se generan anticuerpos, esos anticuerpos generan un daño que puede ser que se manifieste, por ejemplo, por proliferación o activación endotelial, activación de complemento, daño mediado por células, que histológicamente se va a ver como necrosis, trombosis, glomerulosclerosis, si es una respuesta humoral aguda, o si es crónica como una glomerulopatía, una calculopatía, no importa. El tema es, este es un daño que todo el mundo, todos nosotros conocemos y la verdad que no hace falta que yo pierda tiempo con esto. Pero lo que sí tenemos que saber es que hoy en día el concepto de agudo y crónico cambia a partir del BAF de 2017, en donde se incorpora el dato de actividad, es decir, que si el rechazo mediado por anticuerpos es activo o si es un crónico activo, en donde tiene que cumplir ciertos criterios que ustedes tienen acá y que no voy a desarrollar. La pregunta que nos tenemos que hacer es si esta clasificación de BANF a mí me permite saber qué tipo de paciente es, porque si yo no sé qué tipo de paciente tengo, tampoco voy a saber qué tipo de terapia va a ser la terapia más efectiva para instaurar en estos pacientes. Porque en el de novo, yo tengo probablemente que utilizar una estrategia completamente diferente al paciente presensibilizado. Y eso no me lo permite. Y todos sabemos que los tratamientos más utilizados en el daño mediado por anticuerpos he estado por los tratamientos con IVIC, plasmaféresis, esteroides y el adyuvante con rituximab. Eso es lo más común y la verdad que es empírico y hay pocos datos que demuestran que realmente funciona. En algunos casos funcionan, en otros casos no funcionan. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Y quizá el por qué esté en este trabajo en donde un grupo de médicos, científicos, investigadores se juntan y escriben un trabajo en un consenso en donde llaman la atención hacia esto que acabamos de decir, que es que hay distintos grupos de pacientes. Y ellos lo que dicen es, tenemos 3 situaciones diferentes. En una situación es en un individuo que no tiene anticuerpos donantes específicos y que va a tener que desarrollar anticuerpos donantes específicos de novo, y en general estos pacientes tienen un daño tisular tardío, más allá de los 30 días. Pero hay otros pacientes que ya tienen DCA preexistentes, que también van a desarrollar un daño tardío más allá de los 30 días, a diferencia de otros que desarrollan un daño antes de los 30 días. Entonces ellos dividen en este paciente A1, que yo lo llamo A1, A2 y B. El B es de novo, A1 es el temprano, antes de los 30 días, y el A2 es el de mayor a 30 días. ¿Cómo se manifiestan de manera clínica estos pacientes? Bueno, el temprano lo que se ve es posterior al trasplante y, y dentro de los 30 días posterior al trasplante hay una disfunción brusca del injerto, con un aumento en la intensidad de fluorescencia media o de los títulos de anticuerpos donantes específicos. De un punto de vista histológico, es un rechazo mediado por anticuerpos activos, en general CD4 positivo,
y con microangiopatías trombóticas, dijimos que tengo DCA preexistente, y el mecanismo que ellos postulan para este daño es que hay una activación de células B de memoria, que van a generar la activación de esos linfocitos B para generar plasmoblastos, pero son linfocitos B que ya de memoria, que ya sufrieron una determinada maduración de la afinidad. Por eso lo que no se ve son altos títulos de anticuerpos, pero sí o sí sabemos que si no se hace nada, estos pacientes pierden el injerto en días. Por otro lado, el de novo son aquellos pacientes en donde hay una inmunosupresión insuficiente o hay una falta de adherencia al tratamiento, en donde aparecen después de los 30 días con una cierta disfunción del injerto y proteinuria, en donde se manifiestan en las biopsias con un rechazo mediado por anticuerpos activos o un crónico activo. En ambos casos, tanto el que tiene preexistentes como el de novo, pero se postula que este se debe a la insuficiencia de inmunosupresión. En cambio, en este caso se debe a la existencia ya de plasmocitos preexistentes, ya productores de anticuerpos y que probablemente por un daño crónico comience a generar ese daño y que lleve a la pérdida del injerto en meses o años. Este de novo, en cambio, será el individuo ideal que su propio sistema llevará a la maduración de la afinidad con anticuerpos de alta afinidad que lleve a la pérdida del injerto también en meses o años. Entonces, ¿dónde ubicamos a estos pacientes para poder saber con qué tratamientos dispongo? Bueno, acá tengo al B, que es el de novo, que se asocia siempre en general con el rechazo mediado por células T. Entonces, podré utilizar estrategias de bloqueo de la coestimulación, tendré que usar estrategias que me eviten lo que es el centro germinal, tendré que utilizar estrategias en donde me eviten lo que es la producción de anticuerpos a través de las células plasmáticas, o sea, de los plasmocitos. Los A1, que son la activación de células de memoria, tendré que participar acá, en donde estas células de memoria rápidamente generarán plasmocitos, productores de anticuerpos, y también tengo que saber que estas células de memoria podrán entrar al centro germinal nuevamente para generar una maduración de la afinidad y generar nuevamente más células de memoria. Por lo tanto, en este caso, también voy a tener que pensar alguna estrategia para evitar que una vez que las células B de memoria entren, se vuelvan a activar y vuelvan a generar mayor cantidad de plasmocitos. Y en cambio, el A2, que sería en los que ya tienen plasmocitos productores de anticuerpos, son los plasmocitos de vida media larga, tendré que probablemente con alguna estrategia de depresión de células plasmáticas y plasmaféresis, por ahí puede ser que resuelva el problema. O sea, depende del paciente, del tipo de paciente y depende del tipo de respuesta inmunológica. En el consenso lo que proponen es lo siguiente. Aquellos pacientes que desarrollan un daño agudo antes de los 30 días, que tenían DCA preexistentes con una histología activa de rechazo mediado por anticuerpos, proponen lo que actualmente se hace, plasmaféresis, IVIC, corticosteroides. Y sugieren como terapia adyuvante los inhibidores de complemento, el rituximab e incluso la esplenectomía. Aquellos que tienen el daño tardío con DCA preexistentes y también con un rechazo activo, también sugieren lo mismo, plasmaféresis y corticosteroides, pero sugieren rituximab. Y al crónico, con DCA preexistente, con daño mayor a los 30 días, sugieren como mejorar la inmunosupresión, optimizar la inmunosupresión, agregar esteroides si es que ya no lo tenían, y además IVIC. Y a los de novo, al activo, sugieren nuevamente optimizar la inmunosupresión, sumarles plasmaféresis y rituximab,
y evaluar el tema de la no adherencia, que probablemente es la que está llevando a este daño. Y en el crónico, la verdad que no proponen nada y sugieren como terapia adyuvante al IVIC. Tenemos muchas herramientas en mano, lo que pasa es que ninguna de estas herramientas que tenemos que están dirigidas contra células plasmáticas o contra la función efectora de los anticuerpos ha demostrado ser realmente totalmente efectiva para todos los pacientes. También tenemos muchas herramientas que interfieren en la activación B y en el centro germinal, que no me voy a detener en cada uno de ellos, porque me estoy pasando del tiempo, pero voy a focalizarme en algo que tenemos acá para que ustedes vean cómo puede las moléculas coestimulatorias participar en alguno de estos pacientes en generar anticuerpos para, de alguna manera, perpetuar la maduración de la afinidad o la generación de este centro germinal. Recuerden, entonces, por lo que digo, el centro germinal es, de alguna manera, un lugar en donde se está produciendo la maduración de la afinidad y donde yo tendría que estar actuando para evitar que este linfocito B se transforme en un plasmocito de vida media larga con producción de anticuerpos de alta afinidad. Entonces, analicemos un poco qué pasa con el bloqueo de la coestimulación. En el año 2016, en el Congreso Americano de Trasplante, presentamos un trabajo con el doctor Casaidei y con la doctora Rial, en donde mostrábamos lo siguiente. Acá teníamos pacientes que habían sufrido un rechazo mediado con anticuerpos, que luego habían resuelto el rechazo mediado con anticuerpos, pero a la inmunosupresión se les fue incorporando belatacept y se les fue reduciendo los inhibidores de calcineurina, en este caso el tacrolimus. Lo que se hizo después fue medir anticuerpos a distintos tiempos durante el primer año. Y lo que se vio es que esos pacientes, con la introducción de belatacept, tenían una reducción en la intensidad de fluorescencia media de esos anticuerpos, y se vio que la reducción principalmente era para clase 1 y para anticuerpos que tenían una menor de intensidad de fluorescencia media previa a la introducción de belatacept. No solamente eso, sino lo que vimos también es que uno de los factores de sobrevida, que se llama APRIL, también tenían estos pacientes menos niveles de factores de sobrevida de los plasmocitos y de los plasmoblastos, como es APRIL, versus otros tratamientos inmunosupresores como los inhibidores de calcineurina. Estos trabajos luego fueron publicados por la gente que trabajó en los protocolos Benefit y Benefit extendido, en donde mostraron, en el año 2018, 2 años después a nuestra presentación, en donde mostraron que también el belatacept tenía la capacidad de reducir post-trasplante los niveles de anticuerpos, tanto los de novo como los anticuerpos preexistentes. Nosotros seguimos estudiando a estos pacientes que recibían belatacept, y lo que veíamos es, estudiamos un aspecto en que en general no estudian la gente que trabaja con belatacept, y es la respuesta humoral. Analizamos a los linfocitos B, que como son células presentadoras de antígenos profesionales, también expresan moléculas coestimulatorias. Y vimos que luego de la administración de belatacept al día 14, la mayoría de los individuos no expresan moléculas coestimulatorias, pero a medida que nos acercamos al mes de haber administrado belatacept, un gran porcentaje de los individuos comienzan a expresar sobre sus linfocitos B CD86, haciéndolos más propensos para que se activen. Por eso, probablemente, es que al día 28 se le vuelve a administrar belatacept. Cuando analizamos CD80 no vemos un patrón similar, pero cuando analizamos CD40 sobre la población CD19 observamos lo mismo. Observamos que hay mayor individuos que expresan CD19, CD40 en el día 28, y por lo tanto sería lógico que ese día se vuelva a administrar belatacept. No solamente esto, sino que nos quedó en el aire el tema
del factor de crecimiento, April, y dijimos qué pasa con BAFF, además de April, que es otro factor de sobrevida del linfocito B, y como vemos, no solo April los niveles son menores que los inmunosupresores clásicos, sino que también disminuye BAFF. Pero a mí no me importa en realidad el ligando, sino que lo interesante es estudiar a los receptores, porque por más que tenga el ligando bajo, ¿qué pasa con el receptor? Para BAFF y April hay descritos 4 receptores. Uno es el receptor BAFF, otro es el BCMA, otro es TACI y otro es HCPG. Y lo que vemos con respecto a los inhibidores de calcineurina es que belatacept no se diferencia con respecto a otros inhibidores de calcineurina, con respecto al receptor de BAFF, con respecto al BCMA, pero sí hay una dramática reducción en TACI y en HCPG. Y si ustedes analizan TACI, TACI es el factor que regula la maduración del linfocito B a plasmoblasto. Por lo tanto, esto me puede estar explicando por qué belatacept puede tener un efecto beneficioso en el caso de los rechazos mediados por anticuerpos. En este trabajo que fue publicado hace muy poquito y que ayer el doctor Legendre hizo referencia, acá utilizan al bortezomib y al belatacept. Recordemos que el bortezomib es un inhibidor del proteasoma que por estrés genera la depresión de los plasmocitos, por lo tanto se reduce la posibilidad de producción de anticuerpos. Y el belatacept, como dijimos, es un bloqueante de la coestimulación. En este trabajo, que no voy a entrar en detalle, hacen un trabajo muy bueno en animales, en donde analizan distintas poblaciones de plasmocitos, tempranos, maduros, plasmoblastos, y en donde ven una reducción de estos plasmocitos, tanto tempranos como maduros, no importa, no voy a entrar en detalle porque ya me estoy extendiendo. Hacen distintos tipos de protocolos, incluso haciendo un trasplante de piel en animal o sensibilizando al animal, y en todos los casos ven un efecto beneficioso tratando al paciente con bortezomib y belatacept. Ellos dicen que el bortezomib reducen los plasmoblastos, reducen los plasmocitos, reducen los anticuerpos, y que como luego de eso rápidamente el linfocito B de memoria va a incorporarse al centro germinal, lo que va a tratar de hacer con el CTLA4 es reducir la coestimulación y reducir la activación a posteriori. Todo en animal es perfecto lo que han mostrado, está muy bien. El tema es en humanos, porque luego hacen el trabajo en 6 pacientes, en donde analizan en 6 pacientes, 6 casos, en donde tratan de ver qué es lo que sucede con este protocolo, bortezomib y belatacept. Yo no tengo en estos momentos tiempo para decirles a ustedes o darles un detalle de cómo son cada uno de los pacientes, pero vamos a analizar uno de ellos, que es el primer caso, en donde es un hombre caucásico que tuvo 2 trasplantes previos, que estaba previamente sensibilizado, y que rápidamente pierde los trasplantes, y que le hacen un tercer trasplante, pero en el tercer trasplante, previo al tercer trasplante, el crossmatch por citometría de flujo fue negativo, y tenía niveles indetectables para DCA, para DP3 y DQ5 medidos por SAB. Le hacen el trasplante, comienza a orinar, pero rápidamente, a las 12 horas, aparece la anuria. El tratamiento de inducción del paciente fue basiliximab, everolimus e inmunosupresión de mantenimiento de esteroides, mientras que retiraron a los inhibidores de calcineurina debido a una disfunción renal grave, y comienza la diálisis en el día 1. En el día 2 le hacen una biopsia, muestran necrosis tubular aguda con microangiopatía trombótica, luego en el día 12 aparece anticuerpos donantes específicos para A68, B37, DQ5,
DP3, que fueron detectados en el día 17 y más allá del día 17, y en la biopsia muestra cambios histológicos compatibles con un rechazo mediado por anticuerpos activo. ¿Qué hacen? En el día 24 inician el tratamiento con bortezomib y belatacept y ven que hay una resolución de la anuria en la semana siguiente a la administración de bortezomib y belatacept y ven que rápidamente desaparecen los anticuerpos para A68, B37 y DQ5. Sin embargo, los anticuerpos para DP3 desaparecen, pero recién desaparecen a los 285 días. E independientemente de esto, lo que ven es que antes del tratamiento con belatacept y bortezomib, la creatinina era de 6.1 y que posterior al tratamiento bajó a 1,2. La tasa de filtrado glomerular era de 10, pasó a 101, y aún al día de hoy ellos dicen que la creatinina era 1,6 con una tasa de filtrado glomerular de 101, a los 30 meses posterior al inicio del tratamiento. Si ustedes analizan cada uno de estos pacientes, excepto el paciente 4, en donde tuvieron que volver a administrarle belatacept en un segundo episodio de rechazo, en todos ven una clara disminución de la creatinina y una desaparición de los anticuerpos. Pero en todos los casos hay un anticuerpo que tarda más en desaparecer que el resto. Por ejemplo, en este caso, en el paciente 3, el C1 tarda en desaparecer a los 622 días. B51, 339, pero el B8 y el DR53 desaparece a los 63 y a los 9 días. En este caso del paciente número 6, de nuevo, A1, B8 y B44 desaparece rápidamente, el de Q2 desaparece a los 491 días. Como dijo muy bien el doctor Legender, el problema de este trabajo es que no tiene un grupo control, y el problema de la mayoría de los trabajos en donde se trata de ver cuál es el efecto de nuevas terapias es que no hay un protocolo claro establecido desde base para saber realmente si las terapias adyuvantes son efectivas o no son efectivas. Por eso en ese consenso proponen el establecimiento de protocolos claros para poder determinar si las drogas adyuvantes tienen o no tienen un efecto en el tratamiento frente a los rechazos mediados por anticuerpos activos. Como conclusión, podemos decir que desde el punto de vista inmunológico sería lógico ir a hacer un estudio personalizado del paciente con rechazos mediados por anticuerpos. Por ejemplo, algo que yo no mencioné, pero uno podría ir a buscar células B de memoria. Uno podría ir a buscar a esas células B que yo les dije, expresan CD40, expresan moléculas costimulatorias, para ver cuál es su estado de posible activación. Y como segunda conclusión es que esta terapia inmunosupresora debería ser implementada de manera personalizada en base a esa respuesta inmune subyacente que lleva al daño mediado por la respuesta mediada por anticuerpos. Bueno, muchas gracias. Y vamos ahora a pasar a la presentación del doctor Legender, que va a ser la última, y después pasamos a las preguntas. Christophe. Christophe. Yes. Okay, we can continue with your presentation. Oh. I have a problem.
Give me 2 minutes. Sure, no problem. Sí, me parece que mientras esperamos al doctor Leyender podemos ir contestando las preguntas. No sé si Marcelo querés ir contestando una pregunta que hizo la doctora Marcos, Janina. Do you hear me? Yes, we can hear you, Christoph. Would you like to Okay, it's going to be... remove the presentation and then start the presentation again? Yeah. Is it this one? Try to remove it, not to share with us the presentation. Do you see something? Do you hear me? Christoph? Yes. Try not to share, okay. Okay. Yes, we can hear you. Now, if you want, you can share the presentation with us. Is it okay? Yes, it's okay. It's okay? Yes, I see very well. Okay, so I can start. Allez-y, monsieur. Okay. So just to remind you that in 1953 was the first transplantation performed at Hôpital Necker in Paris, and after 22 days post-transplantation, the kidney was lost from rejection, because at that time we didn't know what a rejection was. But you see, Jean Burger, who was the leader of transplanting at that time, said complement was normal and the gamma globulin fraction was elevated. It is therefore possible to hypothesize that this increase was due to antibodies against the transplant. That's exactly the definition of donor-specific antibody, and this occurred in 1953. Just to remind you that nowadays the majority of our patients are sensitized.
60% develop anti-HLA antibody, and some developed highly immunized patients when the PRA is greater than 85%, and you see that they are transplanted after a mean time of 6.2 years, while without antibodies, it's only 2.8 years. What is also interesting is that when you transplant patients with pre-existing donor-specific antibodies, and we did that for a long period of time because the detection method we have were not very sensitive, you see that you increase the risk of acute antibody-mediated rejection, and you increased also the risk of graft failure. Again, or as well, when you develop de novo post-transplant donor-specific antibodies, you see after 10 years, there is a big difference between the patients without DSA and the patient with DSA. So obviously, DSA are harming the transplant. And this is the current definition that we see in the previous presentation of active antibody-mediated rejection with the evidence of acute tissue injury, current or recent antibody interaction with vascular endothelium, and the presence of donor-specific antibodies, most of the time anti-HLA antibodies. And this can be also devoted to chronic active antibody-mediated rejection, again with chronic tissue injury, and the two other criterion being equal to the previous definition. And to summarize what's happening, when you do a transplant, either in a patient with performed DSA or if they appear after transplantation, you first have an increase in endothelial associated transcripts, then a positivity of C4d, which is fluctuating over time, then endothelial injury in glomeruli and peritubular capillaries, then persisting microvascular inflammation that leads to chronic lesions, IFTA, vascular lesions, or TG, and then the function of the graft will finally increase, and the patient will lose his kidney. And you see that some of the patients, indeed, when you do a biopsy, have a subclinical antibody-mediated rejection. That means that renal function is stable, while other patients are having an acute antibody-mediated rejection, which is treated, and both of them on the long run will develop chronic antibody-mediated rejection and lose their kidney. So what is it possible to do to avoid this? In patients without pre-existing DSA, there are 10 ways to avoid the de novo DSA. The first one is to look for a perfect HLA matching in twins here, here, and maybe here. No immunosuppression, no DSA. The second one is to wait for a good match when the patient is listed. So it works, but sometimes you have to wait for a very long time, and this is deleterious to the patients with regard to cardiovascular complications. The third way is to do antigen acceptable mismatch protocol or kidney paired exchange. And you see that on the long run, acceptable mismatch patients have the same fate as patients without antibody. So it works, but not for all patients. Even now, improving the HLA antigen matching is better. You see, when you have no mismatches, it's a better result than when you have 6 mismatches. And it's still possible to increase this matching by doing epitope matching. You see that when you do epitope matching here, you don't have donor-specific antibody. When you don't have an epitope matching, you have more donor-specific antibody, and the chronic lesion will be more important. Then you have to avoid inadequate immunosuppression. That means that the patients have to take their pills. You see here, when the patient is non-adherent, 60% of them will develop DSA at 10 years. When they are adherent to the treatment, only 20%. Then you have to avoid inadequate immunosuppression, then the role of doctors. And I will show you a very interesting study from Philippe Gatteau in France. He took patients that were divided into 2 groups. And in one group, the dose of tacrolimus was divided by half.
and the other one, the dose of tacrolimus was left the same. You see no difference at 4, 6, and 12 months in between the two groups. When we look at viral infection and diabetes, you see an improvement when the dose of tacrolimus was divided by 2. But when you look at rejection, you see that in the group with low TAC, you have more rejection, like in the group without modification of the dose. So on top of that, DSA appeared after randomization in 6 out of the 87 patients in group A, while no patients in group B. So the message is that we must be very cautious when we minimize immunosuppression. We really have to good reasons, because otherwise the patients will be under immunosuppressed and develop donor-specific antibody. Another way, the 8th one, is to prevent acute rejection. If you prevent acute rejection, you prevent about 30% of cases of chronic humoral rejections. So it's important to prevent acute TCMR as well as acute ABMR. It's very important also to avoid blood transfusions, and these are recent studies showing that after transplantation, when you transfuse the patients and when you compare these to non-transfused patients, you see that the difference in DSA is important, with a lot of DSA in this group and very few in this group. So again, being very cautious when we decide to transfuse the patients. And finally, the choice of immunosuppression. We have an immunosuppressant, and Eduardo talked about it, which is belatacept. You see the incidence of donor-specific is lower than patients that receive cyclosporine, and this is a drug that is very interesting in this area. So 10 ways to avoid de novo DSA. When the patients have pre-existing DSA or de novo DSA, what we have to do is to avoid or decrease the incidence of an antibody-mediated rejection. So how is it possible to do this? To transplant the patient with high level of DSA we saw yesterday, either you wait for the few non-incompatible donors, again, it needs a lot of time. Accept table mismatch or kidney pad exchange program, and do sensitization. So I won't insist on that because we saw that yesterday. And just to remind you that there are no drugs that received FDA approval except for imlifidase, the drug that cleaves the IgG. So that's the only drug that is so far approved to do this. So how is it possible to prevent antibody-mediated rejection? We have to stratify the risk. Not all antibodies are the same. You know this kind of figure. You have here downstairs the risk of antibody-mediated rejection, and here you have the MFI of the DSAs. Of course, when the DSA is very low, the MFI is low, you have no risk of rejection. But as soon as you increase the DSA level or MFI, you see that the risk of antibody-mediated rejection is increasing. And the problem is that we don't know exactly when this occurs. But we have data in the literature. These are coming from the Mayo Clinic. You see here no rejection. The B-flow cross-match is negative. And when you increase the level of DSA, you have more and more severe lesions in the transplant. And this is the same here. Low level of DSA, almost nothing. High level of DSA, severe acute antibody-mediated rejection. In France, we've done this study and we found that 3,000 was a good marker, a good threshold, because when you have patients with more than 3,000 MFI in the peak serum, I mean, the incidence of rejection is very high.
This was performed in Saint-Louis in Paris, and we have exactly the same results. And interestingly, when the German authors did the same thing, they found exactly the same conclusion. So 3,000 seems to be a threshold that has some value. When you have on top of DSA, when you have a FACS cross-match, you are most prone to develop DSA than when you have only DSA present at time of transplantation. So that's another marker of increased risk. When you are able to elute the DSA from the graft, the lesions are more important than when you are not able to elute this DSA from the graft. This has been published. And maybe one interesting data, when you know that the DSA are able to fix the C1q receptor of complement, you see that the results of transplantation in red are very bad, while when you are having DSAs that are not able to fix C1q, you see that the results are a lot better. So C1q is probably a good marker, but not the only one. And you see in this meta-analysis that we performed 2 years ago, when you compare the characteristics of DSA, like fixing C1q of the IgG3 serotype, fixing C3d or fixing C4d, you see that whatever the method used, here you have a benefit or a worse results when you are using this kind of marker. So not all the antibodies are deleterious, and when they interact with complement, they are more deleterious. So there are very big studies that are still pending. This is the Outsmart trial, such Outsmart that it's very long to get results, but it's a very ambitious study from England. You see, they want to recruit 1,200 patients. And every step of the clinical journey, you have a blinded doctor or a blind patient. So in the end, we will have the answer. Is it better to do something or to just increase immunosuppression? What is the best increase in immunosuppression in this patient? We don't know yet. So when the patient has antibody-mediated rejection, what do we have to do? The first thing we have to follow, this recommend treatment for antibody-mediated rejection. But when you read this paper, you see that most of the decisions are made without very good data published. And this is the problem. You see, they looked at a lot of papers, and finally they ended up with just 21 studies. And these studies say that the standard of care treatment of acute rejection is a combination of IgG, plasma exchange, and steroids. But when you look at the data showing that, you see that it is not quite obvious in this meta-analysis. So this is the treatment we are all performing, but without very good data to support it. Is it useful to use anti-CD20? I'm sorry. This was performed in France. The patients with acute antibody-mediated rejection received either PE, IVIG, and steroid with or without CD20. And what is the conclusion? The conclusion is that there is no difference between those that did not receive rituximab and those who received rituximab. The criticism of this study is that the number of patients was quite low, but you see that even with a small number of patients, there is absolutely no difference in this area. So nowadays, we are not using, in this instance, the anti-CD20 monoclonal antibody. What is the treatment of chronic rejection? There are a lot of case reports that have been published. When you use a combination of IVIG and high-dose steroids and plasma exchange, you see
the renal function may be Y a la mañana better or the renal function may be unchanged. With small number of patients, nothing to take home as a message. What has been used in acute antibody-mediated rejection is C1 esterase inhibitor in a multi-center prospective study with patients having acute antibody-mediated rejection. They received either placebo or C1 esterase inhibitors, and in the end, at 3 to 6 months, no transplant glomerulopathy was seen in the treated group versus 3 out of 7 in placebo group. So encouraging results, but still not a lot of data. Is it possible to use this same drug in resistant acute antibody-mediated rejection? Maybe. Here you have a very complex data showing renal function before or after. You see that some patients will respond to this treatment, but the majority will stay about equal. So again, this is not very consistent. Is it possible to use IVIG and anti-CD20 in chronic antibody-mediated rejection? This is a study from Spain, Francesco Morezo. It published a few years ago. What is the conclusion? The conclusion, you see that's the design of the study. Again, small number of patients that received or not this treatment. And when you look at the results, you see no difference with regard to renal function in the two groups, no difference regarding proteinuria. When you look at, this is renal function, you see again, no difference, stable in the two groups. And this treatment doesn't show any evidence of efficacy. So probably what we are all doing all over the world is not the right solution. Is it possible to use bortezomib in late antibody-mediated rejection, which is the equivalent of chronic rejection? This has been performed in Vienna, a randomized trials of bortezomib, and you see that there is no difference with regard to graft survival, no difference with regard to death tensor graft survival. When then we are looking at EGFR, you see no difference between the two groups. And again, if you look at all the variables of EGFR, again, you don't see any difference. So finally, if you look at change in MFI of the antibodies, no difference. And percentage of change in MFI, again, no difference in between the two groups. So again, using bortezomib alone in chronic rejection, this is not the answer. Is it possible to use tocilizumab? Either this is a drug that is against the receptor of IL-6. This was studied initially in patients that were difficult to desensitize, but also it has been studied in patients with chronic resistance antibody-mediated rejection. And to look at the results, you see this is pre-treatment and this is post-treatment. You see that the G plus CPT score is decreasing, so a beneficial effect. Again, the C4D was less frequent after treatment. The TG score was the same, a little more acute cellular rejection, maybe a little more of a thrombotic microangiopathy, and the equivalent of IFTA. But when you look at renal function, again, no difference. The patients are stable. A slight decrease in DSA, but again, nothing very obvious. But when you look at the graft survival, you see that patient survival is not bad. And when the patients receive the standard of care, this is the curve. And when they use tocilizumab, this is the survival curve. So obviously, something is happening in this with this treatment. And there are currently studies that are performed with another drug that is clazakizumab in treatment of antibody-mediated rejection.
and we're waiting for the results of these interesting studies. Finally, a few words about eculizumab. When we used eculizumab in this patient, we found that we have found the magic bullet, because you see that 1 year graft survival was 7% when the patient received eculizumab and 41% when they did not. Unfortunately, this wasn't completely true. And when we looked at the patients were receiving a cadaver kidney that were given the drug for 3 months, you see that the incidence of antibody-mediated rejection was okay, 7.5% at 9 weeks and 10% at 1 year. So it's efficient to prevent antibody-mediated rejection. We don't know if it's possible or efficient to treat rejection. We have done that in a few instances, but usually we give also other drugs to these patients, so it's difficult to make a conclusion. Is it the drug that is responsible, or is it the combination of drug that is responsible? And what is also important is probably we didn't use the drug as we should, because when you look at the patients with C1q anti-HLA antibody, we see that when you are looking in the graph at a combination of transcripts, this is working in this group, while in the patients without C1 key fixing DSA, there is no difference with regard to placebo. So probably with that we were using the drug in the wrong patients, and we have to do this study over. Finally, a word about imlifidase. You know, it cleaves the IgG first here and second here, and you see that you have left with the Fc fragment and the FAB'2 fragment. What is it producing? It's producing a drop in the level of IgG, and you see you have almost no IgG, not only anti-HLA IgG, but also all the antibodies. And you see that after a period of time that is varying, you have a rebound here, and the antibody are reappearing. And it's not possible to use this drug several times because it's very allergenic. But to treat rejection, it's probably interesting, and we are waiting from data that have been performed in the past few months. So probably very interesting. Is it possible to, what has to be done to treat the patient and to prove that the treatment is efficient? You do the kidney transplant, you need to have a prognostic marker, and one prognostic marker is the one Alexandre Loupy produced, is the iBox. You put all data in the iBox, I mean data from function of the kidney, proteinuria, and histology, and the presence of DSA. And this marker tells you that at 1 year, you will have this result or that result. So it has been published in the British Medical Journal, and FDA is probably accepting this in the next future. The other way, or the other marker that is interesting, is change in EGFR. So again, this could be used as a surrogate marker, and so that you don't need that many patients to prove that it is or not efficient. So to conclude, the majority of listed patients are immunized. There are several options to treat these high immunological risk patients. It's possible to risk stratify sensitized patients, and new drugs are becoming available, and some of them with the indication of desensitization. And I'd like to thank you for your kind attention. Thank you very much, Christophe. Excellent talk. Now we will open the symposium to questions. ¿Alguna pregunta? Marcelo, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me gustaría hacer una pregunta. Hola, no sé si se me escucha. Sí. Bueno, un poco la pregunta es para los tres.
para unificar todo lo que estuvieron discutiendo. No sé si después tendría que hacerla en inglés un poco, ahí les pido ayuda. Respecto a los anticuerpos anti-DQ, están asociados a largo plazo con un mayor riesgo de rechazo del injerto. Ahora digo, con todo lo que hay respecto a tratamientos, ¿es posible pensar en un tratamiento más agresivo en aquellos pacientes en donde se detecta estos DCA, incluso con un M5 bajo? Es decir, pensar tal vez en Belatacept o Bertosumib, en vez de hacer el seguimiento del paciente con un periodo más corto, digamos, que en aquellos pacientes en donde no se presentan estos anticuerpos. Es decir, pensar en un momento ya en un tratamiento inmunológico mucho más agresivo o específico, porque por lo que estuvieron planteando los tres, el tratamiento es más generalizado y no por el tipo de DCA, digamos, que se encuentra. Doctor Chuluyan. Si me puede volver a repetir la pregunta porque se nos está yendo internet, va y viene, y la verdad que no sé qué fue lo que estuvieron hablando o preguntando. La pregunta era en aquellos pacientes que tienen anticuerpos anti-DQ, incluso con un bajo MFI, si se puede pensar en un tratamiento específico para ellos, ya sea con Belatacept o Bertosumib, más que nada en hacer un seguimiento más o menor plazo, digamos, comparado a aquellos pacientes que no tienen sus anticuerpos, ya que están asociados a un mayor riesgo de rechazo. Porque por lo que vi que estuvieron presentando los tres, los tratamientos van más que nada o son generales y no el tipo de DCA que presentan los pacientes, ¿no? La verdad es que si vos pretendés hacer un tratamiento para ese grupo de pacientes y querés realmente demostrar que es eficiente, hay que hacer un protocolo clínico en donde te permita demostrar que tiene un efecto claro, porque si no, van a caer como caen el resto de los trabajos que se han hecho, en donde no se llega a una conclusión certera si el tratamiento es efectivo o es por casualidad. Entonces es fundamental tener claro lo que es qué se busca. Si se busca bajar el anticuerpo, si se busca tener un pronóstico clínico sobre vida, porque si no, terminamos en lo mismo. Por eso las recomendaciones que están haciendo es sobre los protocolos clínicos. Si no hay un protocolo clínico claro, no va a servir el trabajo, por ahí lo vas a poder publicar, pero no va a terminar siendo un trabajo que te permita decir que frente a ese grupo de pacientes, tu tratamiento es el tratamiento de elección. No sé si coincidís, Marcelo, con lo que acabo de decir. Sí, es verdad. Todos estos estudios no hay conclusiones definitivas y entonces lo que el programa de trasplante aplica es, en general, no es tanto hacer una medicina personalizada, pero darle con la terapia que funciona, ¿no? O sea, cuando sepamos cuáles terapias funcionan bien para un rechazo agudo de anticuerpos, entonces ahí podríamos empezar a decir, ok, a este paciente le podemos dar una terapia más leve, a este una terapia más fuerte, pero en general se le da con lo que uno tiene, ¿no? O sea, no hay discriminación porque no tenemos una herramienta conclusa que nos ayude a eliminar el rechazo por anticuerpos. Entonces le dan lo que uno tiene. El otro problema que tenés es el N. O sea, ¿cuál es el N necesario como para demostrar que realmente lo que vos estás proponiendo es un tratamiento efectivo? Yo creo que si uno quiere hacer un estudio de este tipo, lo que va a tener que hacer es
un trabajo multicéntrico para juntar una cantidad suficiente de pacientes que tengan los mismos criterios de inclusión, los criterios de exclusión y demás, porque no hay tantos rechazos mediados por anticuerpos homogéneos. Porque por lo que ya vimos, tenés los preéxitos que tienen densidad preexistente, los de novo, o sea, tenés que ver a dónde realmente apuntás. Ahora, si vos decís, bueno, en realidad solamente los que tienen un determinado HLA son los que voy a ver. Bueno, ¿cuál es el N de esos pacientes? Si no tenés un N suficiente, no vas a llegar nunca a una conclusión definitiva. Y eso te muestra que las drogas y terapias que estamos experimentando no tienen una reacción muy grande. Son todos tratamientos que afectan muy chiquitito al mejorar la sobrevida del órgano, ¿no? Entonces no hay una droga que digas, oh, bueno, si la aplico sé que el rechazo en 6 días se va. No hay nada así. Si tuviéramos algo así, capaz el N sería mucho más bajo para demostrarlo. Sí. Doctor Casadi. Sí. Dos acotaciones y después te hago una pregunta, Marcelo. Capaz que esta combinación bortezomib-belatacel se podría indicar en tratamientos de recuperación de rechazos mediados por anticuerpos que han fracasado las drogas como tratamiento de rescue, diría. Lo segundo, los protocolos generalmente en los pacientes hipersensibilizados que se trasplantan siempre hay una combinación entre antitimocítica, 6 miligramos por kilo de peso, y generalmente va conjugado con IVIC. Capaz que se puede, en vez de IVIC, es más racional usar belatacel. La pregunta que te quiero hacer, ese es un pensamiento mío, la pregunta que te quiero hacer, Marcelo, es lo siguiente. La detección, si uno podría, no sé si es difícil, creo que es difícil, la detección de linfocitos B de memoria contra anticuerpos HLA. ¿No podría ser, si se podría tener esa técnica, ser un factor pronóstico de rechazo humoral en esos pacientes? Podría ser, absolutamente. Sería y Mark Stigall hizo un estudio muy bueno, pero para poder detectarlo, él hacía biopsias de médula ósea. O sea, por ahora no hay un estudio in vitro que pueda sacar sangre y determinar con un ELISpot si hay células de memoria, que sea un buen estudio y que sea, porque vos los vas a estar haciendo, podés jerarquizar qué pacientes querés, pacientes retrasplantados, pacientes que hayan tenido muchos embarazos y entonces buscar en esos pacientes específicamente. Se podría hacer algo así. Pero bueno, no es un estudio fácil de hacer, no es una citometría de flujo que uno puede buscar en sangre células de memoria contra antígenos HLA, ¿no? Y que pueda decir, ok, encontré una célula de memoria contra el antígeno HLA2, entonces vamos a evitarlo. ¿Alguna otra pregunta? Christoph, under your point of view, which will be the best outcome to prove that the drug is better than the plasmapheresis and IVIC? I think the data from the iBox are quite strong because this has been tested in several international randomized trials, and at 3 months and 1 year you can have a quite fair idea of the prognosis of this transplantation. And what is interesting is that you don't require all the data. If you don't have the presence of DSA or if you don't perform a biopsy, it still works. So I think it's something very robust, and both FDA and EMEA are interested in this iBox because that would prevent
following the patients for years that the industry never do that. So at 3 months and 1 year, you have a very good idea of what's happening in the future. So I think this one is strong. The other one is also interesting, the change in eGFR during 12 months. It's also something that is interesting and probably more simple, but I think both are interesting. The first one is taking into account all aspects of transplantation, the function, the DSAs, and the biopsy. Thank you. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Thank you very much, Christophe. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todos los que han participado de este simposio y esperemos a ver qué pasa el año que viene con el simposio número 13, a ver si lo podemos hacer presencial o será virtual. Esperemos que las cosas vayan mejorando y los invitamos a que estén conectados a la Fundación, ya que en el transcurso del mes de noviembre tenemos 2 actividades y en diciembre vamos a tener un workshop en donde vamos a tratar de juntar a especialistas en trasplante y COVID, no solamente de la Argentina, sino que también del exterior. Por ejemplo, va a estar el doctor Kantarovich, el presidente de la TTS, para ver si podemos anticiparnos a los problemas que se nos van a presentar en el año que viene y de esa manera anticiparnos a los problemas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Christophe, thank you very much. Marcelo, gracias siempre por toda la ayuda que nos das. Y nos volveremos a ver en el próximo evento de la Fundación. Gracias a todos. Gracias, thank you. Thank you, gracias, bye.